Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Jujuy. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muy buenas tardes, estimados oyentes de FM Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Quien les habla, Amanda. Y como siempre, un miércoles más, autoconvocados para esta reunión. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Leo, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156 54 79 88, y agradecemos la presencia del Pirata en la consola de sonido y tenemos un invitado a Dani. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, y hoy tenemos a Daniel invitado, un amigo de muchos años y bueno. Un amigo y compañero de luchas bancarias de otras épocas. Exacto, muy bien. Y bueno, un poco la idea de invitar a Daniel tiene que ver un poco con lo que vamos a charlar, de lo que siempre venimos charlando en este programa, pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema del editorial, ¿no? Que como ya hace varios programas venimos hablando del tema de la mega minería, la defensa del agua y esas cosas. Siempre del lado de los trabajadores, ¿no? La vista puesta del lado del laburante. Bueno, y esto tiene que ver con la visita de la señora presidenta. No trajimos nota. Sí, eso estaba viendo. Hoy día se viene... Bueno, esto es así a capela, ¿no? O sea, pero es un comentario sobre una situación que se ha vivido. O sea, con mucha algarabía, antes de ayer, mucha gente salió a recibir a la presidenta Cristina, esperando anuncios y todo, bueno, todo esto que nos tiene acostumbrado esta democracia representativa, democracia burguesa que nosotros le llamamos. En estos actos se inauguró algo que no está terminado, como es costumbre de estos gobiernos. Nunca. Vino a presentar lo que se está haciendo, ¿no? Claro. No lo que no vino a inaugurar prácticamente nada. Y vino a inaugurar una obra vial sobre la cual la Nación no puso un solo peso porque se hizo todo con fondos de la provincia, que fue el nudo vial de Calle Paso y Ruta 40. Acá cerquita nomás. Que se han gastado unos buenos millones y acá tenemos que nos faltan pasarelas para que pasen los vecinos del barrio. Hace menos de 7 días falleció una chica intentando cruzar allá donde termina justamente este barrio, ¿no? Tratando de cruzar la avenida. Y bueno, y la perlita del postre, que fue realmente lo que nosotros decimos y para quién se trabaja, ¿no? Para quién se gobierna, ¿no? Que fue la inauguración, o mejor dicho, la presentación de la concreción, de la finalización de las obras de la línea de alta tensión Comahue-Cuyo, ¿no? Que bueno, en el discurso la señora habló de que bueno, que todas estas obras generan inversión, generan trabajo, entre comillas, y traen progreso a la población, ¿no? A los argentinos que tanto nos merecemos estas obras, ¿no? Sí, porque pagamos la boleta de la luz, entonces capaz que nos va a cobrar un poquito menos, ¿no? Bueno, pero el hecho de que acá nosotros lo que queremos mostrar es que justamente esta mega obra, porque se trata de una mega obra donde se invirtieron 2.700 millones de pesos, en realidad lo que se buscaba y se busca es la integración digamos, del oeste argentino con la línea del NOA, del noroeste argentino, en lo que se conoce como la línea minera. Correcto. ¿Sí? Entonces, en los considerandos del inicio de este proyecto, allá por el año 2009, cuando se hablaba de la necesidad del tendido Comahue-Cuyo, se hablaba de que justamente la demanda de la industria megaminera de energía era tan importante que necesitaba de esta obra. Y bueno, justamente esta obra se hizo para eso, ¿no?
Y no casualmente los candidatos principales de este proyecto y de este modelo son justamente los megamineros, los promineros, Paco Pérez y el Peluquín Ciurca, que bueno, que... Sí, es el comodín Ciurca, viste que ha estado en todos los ministerios. Sí, y Pérez, bueno, que encima no es ni mendocino, bueno, pero eso ya lo hemos conversado, pero bueno, ahí queda demostrado, como hemos dicho en casi todos nuestros programas, en todos, y trayéndolo a la editorial, que es el tema del agua, cómo los gobiernos, quienes nos gobiernan, quienes supuestamente deberían representarnos, están para abastecer a los monopolios con todo lo necesario para que ellos implementen monten sus fábricas, digámoslo de alguna manera, que en este caso no sería ninguna fábrica, sería un... Sí, para que llegue la energía eléctrica necesaria para la explotación minera, megaminera, que se está haciendo en todo el oeste argentino, bueno, en este proyecto abortado por ahora de San Jorge. Y ahorrándoles... Río Potasio, Río Colorado. Bueno, esa es otra, porque ahí también, incluso si uno entra a la página de Vale, que es la minera... uno de los nombres que tiene. Sí, dice en la introducción que, bueno, que uno de los objetivos es hacer una línea de 120 kilómetros para abastecer el suministro de energía eléctrica, que lo va a tomar del nudo Comahue. Claro, eso es lo que yo quería decir antes que se fuera el hilo, pero lo volviste a traer, que cómo le soluciona el problema de hacer una gran inversión como la hemos hecho nosotros desde la nación, digamos, nosotros, porque eso lo hemos pagado cada uno de nosotros. Usted, señora que nos está escuchando, también ha aportado para ese proyecto pagando su impuesto. O con su jubilación. O con su jubilación también. Cómo el gobierno le ha ahorrado esos 2.700.000. Sí, o sea, que en definitiva lo que nosotros decimos, se presenta una cosa por otra, ¿no? Bueno, se habla de progreso, se habla de trabajo, sí, pero al que le está realmente haciendo el favor, a quien le está solucionando los problemas, como va a decir, es a las grandes empresas. Y bueno, y no solamente lo decimos nosotros. Claro. El amigo Jaque, despachándose en sus últimas declaraciones públicas, también dice que ayer, o sea, por lo que pasó antes de ayer, que Mendoza había vivido uno de sus mejores días en los últimos años, pues se había logrado una obra de muchos que iba a generar un ahorro muy importante a las grandes empresas que son grandes consumidores de energía eléctrica. Ahí está. Entonces, más claro, bueno, echarle agua y tratar que no sea contaminada. Exacto. Bueno, esa es un poco la historia, digamos, que tiene que ver con lo que nosotros transmitimos todos los programas, o como queremos abrir nuestros programas, que es en defensa del medio ambiente, en defensa digamos, de nuestra agua y también, digamos, denunciando la connivencia de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales con las grandes empresas, con los monopolios, como los llamamos nosotros, para saquear y contaminar nuestros suelos, que es lo que está pasando. Pero no solamente eso, y bueno, la inauguración del metro tranvía, que o casualidad pasa por toda la zona industrial, que es para transportar al trabajador para que vaya más rápido y no le llegue tarde a los centros monopólicos más importantes que tiene el país. Y no hablemos que ahí en Luzuriaga está la estación justo donde se está inaugurando el parque petroquímico. Claro. Así que bueno, es todo para mayor explotación. Claro. En síntesis. Daniel, ¿usted quiere hacer alguna...? No, estaba tratando de recordar las denuncias que habían hecho desde la Asamblea del Agua con el tema de la ley 7.722. Sí, correcto. 7.722, que aparentemente están planteando dejarla de lado o algo por el estilo. Sí. O sea, antes de que asumiera Francisco Paco Pérez como ministro de Infraestructura, cuando salió esta ley y cuando se empieza y se inicia el proyecto San Jorge,
uno de los impulsores del pedido de nulidad y de inconstitucionalidad de la ley fue el estudio donde digamos, justamente trabajaba de la firma donde trabajaba Paco Pérez. O sea, donde trabaja. Estamos ahí, ya se lo vamos a hacer. Pero ahora es público, ahora es un hombre público, así que no sabemos, no es ministro, pero estuvo con la presidenta, viaja a la ONU, bueno, es un tipo bastante acomodado, ¿no? Sí, claro. Bueno, por eso, justamente hay una denuncia, porque todavía existe, e incluso está en tribunales federales, el pedido de inconstitucionalidad de esta ley. Entonces, no sea que estos hombres, una vez llegado al gobierno, como hizo el amigo Pedro Herrera en La Rioja, que hizo toda una campaña antiminera, es más, propició una ley de defensa del medio ambiente y contra la minería contaminante, y cuando llega a la gobernación, la veto. Igual Paco Pérez también es el que cuando llaman por teléfono directamente estaba en casa de gobierno y que hacían con la ley todo el bloque del Partido Justicialista, le dice que bueno, que la den por anulada, que no la veten ahí en diputados, así que él es uno de los impulsores de la ley y después dice que la veten para después declararla inconstitucional. Esos son los pasos, las estrategias de estos monopolios. Así trabajan, ¿no? Sí, a eso nos estamos acostumbrados, pero no nos rendimos ante eso. Por eso también decimos que no nos representan al pueblo, porque el pueblo no quiere minería contaminante, así que y ellos están impulsando toda esta mega obra, mega minería, que el pueblo no las quiere y las repudia y las rechaza. Claro, y la otra que la quieran meter por la ventana, como comentamos en los programas anteriores, que es que algo se comentó, mejor dicho, no se comentó, fue un anuncio del futuro diputado Carmona, la creación de la empresa provincial de minería. Entonces, bueno, ¿quién garantiza que estos, o ayer, promineros, hoy alejados de este proyecto por cuestiones de conveniencia electoral, en una empresa provincial intenten meter por la ventana a estos monopolios saqueadores y secantes, como nosotros denunciamos, a estas grandes empresas monopólicas de la explotación de mineral? Bueno, ¿y les parece que nos vamos a un corte? Nos vamos a ir a escuchar un tema musical, a relajarnos un poquito y después enseguida volvemos. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Con la herramienta en mis manos, con un libro en mi overol. Con la herramienta en mis manos, con un libro en mi overol. Voy en pos de un mundo nuevo, sin fronteras, sin patrón. Voy en pos de un mundo nuevo, sin fronteras, sin patrón. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. No más ganancias al amo, todo a la comunidad. No más ganancias al amo, todo a la comunidad. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Mi cuerpo lo convirtieron en carne de explotación. Mi cuerpo lo convirtieron en carne de explotación. Por dignificar la historia tomaremos el timón. Por dignificar la historia tomaremos el timón.
Poco a poco despertando, mañana seremos más. Poco a poco despertando, mañana seremos más. La revolución exige ser levadura del pan. La revolución exige ser levadura del pan. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Con la razón vencerá, muy pronto el proletariado con la razón vencerá. Los productos del trabajo del trabajador serán, los productos del trabajo del trabajador serán. Sembraremos en la lucha semillas de libertad, sembraremos en la lucha semillas de libertad. Las regaremos de ideas y pronto germinarán, las regaremos de ideas y pronto germinarán. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Cuando luchemos unidos se hará la revolución. Seguimos con este programa que se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, y como de monopolios venimos hablando, vamos a enganchar con... El pan, al pan y al vino, Belmont. Moquero. Bimbo. No puedes decir un chiste que la gente no va a entender. Bueno, Belmont es un amigo mío, Oh. entonces se llama Albino. Entonces al pan y Albino, Belmont le decía. Un saludo para el sicario. Uno de los sicarios. Ya lo estoy mandando en canal el sicario, que quedó en que nos iba a acercar un DVD para... ¿Un CD? ¿Un CD? Bueno, sí, sí. Para poner música acá de ellos acá en la radio. Bueno, Walter, ¿ya escuchaste? O sea, lo mismo nos vendría a nosotros porque como le hemos comentado a la gente del barrio que también que nos escucha, que también estamos vía Facebook y ahí nos puede ver y escuchar en La Chispa Mendoza. La Chispa Mendoza. La Chispa Mendoza nos ve y puede mandar también su sugerencia a la Chispa Mendoza @ yahoo.com.ar. Muy bien. Bueno, y vamos a lo serio. Basta, Leo. Bueno, la muerte de Gustavo Barreto es responsabilidad de Bimbo. Dice, vamos a ir a una nota que se refiere a esto. Dice, la nota que transcribimos, o sea, que leemos para ustedes, fue publicada por el Diario Regional de Pilar. En la misma es evidente la poca importancia periodística y sobre todo humana que le dedicaron a tan frustrante y triste acontecimiento, y que la información no refleja lo ocurrido. Siempre nos hablan de accidentes y de la responsabilidad del trabajador, nunca de la voracidad de las empresas y de las verdaderas causas que generan estos hechos. Muere un obrero en un accidente. Un operario murió cuando realizaba tareas de mantenimiento en una empresa del Parque Industrial de Pilar. Según informaron fuentes de la policía, el lamentable suceso ocurrió cerca de las 18:30 del martes en circunstancias que un operario perteneciente a la empresa Bimbo, identificado como Gustavo Barreto, de 32 años de edad, domiciliado en la localidad de Presidente Derqui, intentaba cambiar un filtro de un tanque usado para la fermentación de levadura. En un descuido habría caído al interior del tanque, que no se confirmó oficialmente si contenía materia prima. El accidente inmediatamente fue socorrido por algunos compañeros de trabajo, quienes lo ayudaron a salir. Rápidamente fue llevado hasta la sala de primeros auxilios, donde los facultativos de turno confirmaron el deceso del infortunado trabajador. Hasta acá la noticia. Gustavo Javier Barreto trabajaba en la fábrica que el grupo Bimbo, una de las empresas de panificación más importantes del mundo, tiene en el Parque Industrial de Pilar.
desempeñando tareas en el sector de sanidad el día martes 20 alrededor de las 17 horas. Mientras trabajaba en conceptos de horas extras, tuvo que ingresar a un tanque donde se realiza la fermentación de levadura utilizada en los procesos de panificación para extraer un filtro. La falta de oxígeno y los vapores resultantes de la emanación de dicha fermentación asfixiaron a Gustavo, impidiendo que pueda salir por sus propios medios. Un grupo de compañeros intentaron rescatarlo, pero ya era tarde. Luego de 2 días de luto se reiniciaron las operaciones en la planta y esa mañana la empresa, en un comunicado a los trabajadores, trató de lavarse las manos, calificando el hecho como negligencia por parte del operario. Pero lo cierto es que la empresa no cuenta con sistema de seguridad, por lo cual no existe un procedimiento seguro para realizar este tipo de tareas y además no brinda a sus operarios elementos de protección que deben ser obligatorios para realizar determinadas tareas. Nos referimos a elementos tales como arnés, máscara, equipo de respiración autónoma, entre otros. Por supuesto que tampoco existe capacitación para rescatistas que pueden llegar a actuar rápidamente frente a este tipo de situaciones. Aquí queda evidenciado el verdadero interés de la compañía, que no es más que generar mayor cantidad de producción al costo más bajo posible, para que sus ganancias sean cada vez más grandes. La bronca y la indignación de todos los que somos compañeros de Gustavo no se apagará hasta que no haya justicia y se garantice la seguridad para todos los trabajadores de manera prioritaria, por sobre todas las cosas. En manos de nuestra lucha está la llave para conquistarlo, y a lo mejor de esta forma Gustavo podrá comenzar a descansar en paz. Bueno, lo último se nota que es una reflexión de los mismos compañeros. Sí, yo creo que esto aquí no hablamos, o sea, por lo general, y alguna vez lo hemos comentado, es lamentable ver que cuando hay accidente de trabajo, uno lo ve en los diarios en la parte de policiales, con las noticias policiales, claro, como si fuera un delito. En realidad es un delito por la inseguridad que sufre. Es un delito por parte de la patronal. Claro, exacto. Entonces, ahora, yo con esto yo lo relaciono con lo que comentábamos la semana pasada o la anterior, que es de ese proyecto que hay de entregarles la administración de la ART a la burocracia sindical, a los sindicatos, para que se manejen, digamos, en un todo de acuerdo con las grandes patronales, ¿no? Eso nosotros lo denunciamos hace 2 programas ya. Y por ejemplo, ante un caso como qué suerte, claro, qué suerte correría el trabajador en este caso, porque la empresa lo primero que habla es de la negligencia del operario. Siempre. No habla de la negligencia de la ART. No, o de ellos mismos como organización, al no prestarle, como dice ahí, o no facilitarle una máscara para respirar. De respiración autónoma, arnés, que es lo más lógico. A vos se te ocurre meterte en un lugar donde... Claro, podés marearte con las mismas emanaciones, con un arnés por lo menos te sostiene. Claro, y te tiran, de arriba alguien te saca. Con una máscara puede aguantar un tiempo más, claro, respirando, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que nosotros decimos que las muestran, o sea, siempre se muestra, y por eso hablaba de la noticia, ¿no? Siempre lo muestra desde la óptica de la patronal esto, no lo muestran desde la situación de los trabajadores, o desde el reclamo que hay de los trabajadores para hacer una actividad en forma correcta y sin peligro, por ejemplo. Entonces, acá estamos. Bueno, esto es lo que nosotros decimos que nos obliga como trabajadores a empezar a tener una visión mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, que es el sindicato, el delegado, la ART, cómo empezamos a nosotros a organizarnos de una manera que nos permita lograr poder imponer estos requerimientos, de decir, bueno, yo para hacer ese trabajo necesito máscara, necesito arnés, necesito todo esto, si no, no lo hago. Claro. Y si no, que lo haga alguien que conscientemente de los peligros que pueda correr, lo haga por su propia cuenta y riesgo, pero por supuesto nunca va a ser un trabajador. Ahí no va a ir un capataz, un gerente, claro,
a remover o a revisar la valvulita. O sea, tener en cuenta que los tienen como carne de cañón, o sea, ¿cómo los van a mandar a hacer ese trabajo? Los muertos siempre lo pone la clase obrera, trabaja o no trabaja, ya lo dice un tema, si trabajo me matan y si no trabajo me matan. Claro. Bueno, esto es por eso también yo creo que es una advertencia que tenemos que tener los trabajadores en función de que de este otro proyecto que, como dije recién, está en danza, que es la posibilidad que existe de que haya una desregularización de lo que son las ART para que las empiecen a manejar en forma directa los sindicatos, que son hoy empresas, como se maneja, con seguros y ese tipo de cosas, en connivencia con las patronales, que eso yo digo que es lo peligroso y lo que trae, digamos, problemas, que nos va a traer problemas a futuro a todos los trabajadores. Sí, yo creo que en todo el último periodo, desde el año 76 en adelante y en los 90 se profundiza esta cuestión de la superexplotación, y los últimos años ha sido peor también, desde el 2001 en adelante, esa recomposición que hubo de la industria ha sido en base a la superexplotación obrera. Y en ese camino de la superexplotación obrera no es solo el tema salarial, sino también el tema de las condiciones de trabajo. Y acá nosotros sabemos de la voracidad de la patronal para tener cada vez más ganancias para llevarse con sus fines. Pero también es importante ver la complicidad de los distintos gobiernos de turno que han hecho posible que la patronal hiciera lo que quisiera. Esto, digamos, como un pantallazo general. Ahora, a lo que nosotros como trabajadores nos interesa es que el rol jugó la burocracia sindical, porque la gran justificadora de todos los atropellos patronales y del Estado es la burocracia sindical, es la que supuestamente tiene que representar los intereses obreros. ¿Qué es lo visible en realidad? Es decir, en los diarios lo que vemos es lo que, cuando hay algún reclamo, lo que dicen los burócratas sindicales, lo que dicen los sindicatos, pero nunca se ve esto que decía Emilio, que es el reclamo obrero más de abajo, salvo en conflictos muy así, que son realmente no son cotidianos, son esporádicos, como lo de la línea 60, como los subte, como todo ese proceso de lucha que se vinieron dando, donde los trabajadores, porque levantan la voz por encima de la burocracia sindical y a pesar de la burocracia sindical, para frenar las apetencias de la burocracia del Estado, ponerle un límite. Me parece que en estos casos, como el de Bimbo, eso está muy en evidencia, digamos, ¿no? Es decir, necesitamos organizarnos de abajo y necesitamos organizarnos, indudablemente desde abajo, en contra de la patronal, independientemente de la patronal, porque la patronal no nos va a llamar. Ni tampoco llegar a formar otro sindicato. Independientemente. Estamos hablando de una autoconvocatoria por fuera de toda esta institución. Claro, sí, yo eso podríamos verlo, digamos. Lo que yo digo es que es independiente de la burocracia en el sentido político. ¿Entendés? ¿Cuál es la burocracia está pegada a la patronal y el Estado. A través de ello no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es joderlos, apretarlos, pero más de eso no podemos. Claro. Presionarlo, obligarlo en algunos casos. En algunos casos, siempre y cuando, digo, todo ese movimiento, esa presión nos permita hacer nuestra propia organización. Claro. Subterránea, digamos. Ver los cimientos, hacer los cimientos abajo, en la clase obrera. Son las bases del clasismo, digamos, ¿no? De esto estamos hablando. Claro, porque también hay que tener en cuenta que justamente toda esta gente se mantiene en los cargos por años. Los gordos. Los gordos, estamos acá, de otro lado hablamos de Calcañi, el compañero Calcañi, el líder de la CGT oficial de Mendoza. Que llevan años y años en la dirección. Entonces, porque ahí justamente hay una ley, hay un estatuto que se nos permite y los avala y los eterniza en las direcciones gremiales. Y cuando van surgiendo estas alternativas,
lo hemos visto en el caso de los compañeros de la línea 60 de Buenos Aires, la famosa esta agrupación Al Volante, que fue la que ganó las 2 últimas elecciones, a pesar de que se las niegue el sindicato. Bueno, siempre hay un resquicio legal para negarlos, ¿eh? Cuando se empiezan a destacar algunos compañeros, la patronal también tiene fórmulas y tiene fórmulas de ¿cómo se llama?, de obviar el supuesto fuero gremial que puedan tener para ¿cómo se llama?, para despedirlos sin más. Y bueno, así esto impide de que, bueno, llegó Camilo. No hubo caso. Hubo Camilo. Nos interrumpió la reunión enviada por la burocracia. Yo, el último bocadito que quería meter era que acá en Mendoza, ese tipo de accidente en un tanque se da en la industria vitivinícola, en las bodegas específicamente. Eso es un accidente bastante común. Se siguen dando, se mueren, los obreros se mueren, no porque se caigan, a veces se caen porque a veces los tanques, cuando hay que entrar en tanques de acero inoxidable, se pueden caer, y si no se caen, se mueren asfixiados. Sí, exactamente. Entonces hay algunos procedimientos muy rudimentarios, como no ir solo, esto, lo otro, pero digamos que es muy... Eso es muy, más de compañero que, claro, que de la patronal que le diga vos acompañar. Exactamente, no, por supuesto. No hay un protocolo bien establecido, porque, bueno, las cosas están así. Sí, es como sale, es como sale. Y hay una tradición para hacer... Y hay cosas en el convenio vitivinícola, como debe haber en la alimentación, pero la burocracia no, o sea, los sindicalistas no reclaman. Claro. No reclaman. Tampoco les interesa reclamar. Hay muchas cosas en las leyes que están en la Argentina y los convenios colectivos que son interesantes. Ahora, a los sindicalistas estas leyes o estas normas que se generan un conflicto con la patronal, tratan de no... Claro. Por eso estamos hablando de que varios de los sindicatos ya son empresas, o sea, funcionan como empresas propatronales, ¿no? Sí, lo que uno interesa es la caja para manejar. Se ha transformado. El caso más extremo es el del WOFE, no el de los ferrocarriles. Ese ya es el caso más extremo, pues ya es una empresa, formalmente empresa, aunque creo que está como una cooperativa, una cosa así, pero funciona como una empresa. Sí, funciona como una empresa y los burócratas se han convertido en capitalistas, en explotadores. Son los jefes de... Son jefes. Claro, sin irnos demasiado en las analogías históricas en otras dimensiones, podemos ver cómo dirigentes de la ex URSS terminaron siendo los empresarios líderes de las grandes empresas que hoy están en Rusia. Los capitalistas actuales. Exactamente. En el reparto los tipos agarraron acá, agarraron allá, y son los líderes, como Putin, que es un... Y otro tanto que no lo conoce. Pero en todo caso, mira, sin ir más lejos, cuando detienen a este muchacho Pedraza, compañero Pedraza, que lo van y lo sacan de su domicilio en un semipiso de Puerto Madero, que estaba valuado en casi $1 millón. $1 millón. O sea, lo hizo trabajando. ¿Qué patrimonio tiene que tener un dirigente para tener ese recurso, ¿no? O sea, bueno, justamente es lo que nosotros venimos planteando, denunciando, ¿no? Como la connivencia de los dirigentes gremiales, apañados por las leyes del sistema burgués, terminan siendo lo que nosotros llamamos la primer línea de la gerencia de recursos humanos de la empresa para presionar a los trabajadores, ¿no? Hay muchos de estos casos. En todo caso, enseguida volvemos y vemos un par de hechos, como ha pasado en Reconquista, en Corrientes, gente amiga que nos manda algunas notitas. Ok, vamos a un tema musical, le pedimos al pirata y enseguida volvemos con más La Chispa. Camarógrafo, y teníamos el dato, o sea, petrolita, por la situación, por la tensión en la que se vive y por supuesto por la zona en la cual se dio esta noticia. Hablamos de la ruta en plena oscuridad, con muy poca luz y donde, claro está, los ánimos no eran los mejores.
Los invito a compartir con nosotros este momento y por supuesto les pido disculpas ante cualquier tipo de desprolijidad o exabrupto expresado en el siguiente informe. Bueno, está pasando esta situación aquí en el acceso a la localidad de Pico Truncado. Hay un vehículo de gendarmería, en este momento está siendo bloqueado por allá hay más vehículos de Gendarmería Nacional. Estaba fuerte el rumor de que existía la posibilidad de un desalojo. Bueno, vean ustedes la cantidad de vehículos que están, todos vehículos de Gendarmería Nacional en el lugar. Hay un grupo de petroleros que están aquí manifestándose en el lugar. Estamos día viernes. Cuidado, correte. Tengamos la precaución pertinente porque esto es lo que está pasando. La Gendarmería está llegando a la localidad de Pico Truncado. Cuidado, Darío, por favor. Y por parte de los propios petroleros y vecinos están impidiendo el paso. Todos vehículos de Gendarmería Nacional. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 vehículos de Gendarmería Nacional en el lugar. Ahí, Darío. Esto es lo que está pasando a esta hora. Son las 11 de la noche. 11 de la noche en nuestra localidad. Han decidido detener el tráfico completamente. Vale, boludo, si vienen a arrepentir a los petroleros, boludo, que no va a parar el tráfico. Se va a la mierda, acaba de haber un muerto. Hay que avisarle a Peralta que acaba de haber un muerto, Y que no se cae el pelotudo porque también se va a tener que ir de la provincia, Que no se cae el pelotudo, Donde hay un petrolero muerto se va a tener que ir a la provincia, hijo de puta. Bueno, allá hay un vehículo con balizas encendidas, debe ser vehículo de policía. Estamos en pleno acceso. Bueno, se bajó Gendarmería, Se acaba de bajar un personal de Gendarmería en el lugar, tratando ahí de establecer seguramente un poco de reacomodarse, reordenarse. No sé, no tengo en este momento el término técnico que se utiliza en este tipo de casos por parte de la fuerza pública. Un camión que ha quedado atrapado en el medio del conflicto. Esto de verdad que es... Tranquilo, Darío. Vení por acá. Hay mujeres en el lugar. Hay niños.
bocinazo en contra de Gendarmería. Tus ojos, Darío. Hay otro vehículo que está tratando de pasar al lugar. Precaución, Darío, un poco más atrás. Baja. Cuidado. Esto es lo que está pasando aquí en el lugar. Único medio televisivo cubriendo en ese momento. Esto de verdad que es categórico, Vení, Darío, por acá. Darío. Retrocede Gendarmería. Retrocede Gendarmería. Con precaución, Darío, por favor. Bueno, personal de Gendarmería retirándose del lugar. Estamos haciendo la cobertura nosotros hasta ahora, llevando adelante nuestra tarea periodística y las imágenes. Bueno, vemos cómo se retira Gendarmería, por lo menos de esta zona. Estamos viendo cómo Gendarmería se retira de esta zona. El caos de tránsito, de verdad que es impresionante. Pleno acceso. Bocinazos. Personal de Gendarmería yéndose del lugar. Esto es lo que está pasando aquí en nuestra ciudad. Estamos nosotros trabajando en esta zona. Se va Gendarmería, lo está esperando la gente. Bueno, y seguimos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Lo pueden ver vía Facebook en La Chispa Mendoza o mandar informes a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno. Y bueno, en base a lo que estábamos charlando recién y cómo a veces, sí, un poco el tema era que cómo la burocracia sindical, en connivencia con las patronales, termina
obligando o llevando al resto de los trabajadores a tomar una iniciativa de forma independiente, de forma digamos que genera una organización nueva, que es un poco lo que el fenómeno que se está dando, ¿no? O sea, hablamos de la línea 60 de Buenos Aires, ya en otros programas hablado del tema de los petroleros del sur, los famosos dragones en Santa Cruz, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, un caso muy particular que se ha dado tanto en Tucumán y ahora en Córdoba más recientemente con los trabajadores de la salud. Bueno, esto es de corriente. Tenemos informe de corriente también, pero bueno, vamos con Córdoba. Córdoba, la salud pública en terapia intensiva. Ajá. Hoy todos los hospitales provinciales están de paro, solicitando aumento de salarios e incorporación de personal indispensable para prestar el servicio público de la salud a la población, salvo en dos: el Tránsito Cáceres de Allende y el Hospital Pediátrico, en donde se encuentran en estado de asamblea y donde solo se prestan servicios de urgencia, porque los anestesistas se suman a la medida. Lo novedoso es que la medida es impulsada por la UTS, Unión de Trabajadores de la Salud, un movimiento autoconvocado, sin personería jurídica y por fuera de los sindicatos oficiales, ATE y Sindicato de Empleados Públicos. Hasta esta hora ya se unieron al paro más de 10 hospitales del interior, y también se oyen reclamos de los médicos residentes, que deben trabajar sin descansar después de las guardias, y en muchos casos sin la supervisión del médico titular. La mayoría trabajan 4 años gratis, y los pocos que cobran perciben una miseria. La respuesta oficial es impresentable. Primero, que es un problema a resolver por las autoridades electas cuando asuman en diciembre, textual, dice. Y segundo, convocar a dialogar al CEP, Sindicato de Empleados Públicos, que nada tiene que ver con la poderosa demostración de fuerzas de los autoconvocados. O sea, ninguna respuesta. El movimiento está creciendo, lo que presiona a las autoridades para que respondan a las demandas de salud de los cordobeses. Bueno, la muestra como los trabajadores están en pie de lucha, como lo venimos diciendo. Claro, y que empiezan a buscar sus propias alternativas de organización. En este caso, le han puesto un nombre, Unión de Trabajadores de la Salud. Y bueno, y también vemos cómo la patronal, en este caso el gobierno, intenta de alguna manera ponerlos en caja, llamando a negociar a quien nos represente. Esto más o menos tiene que ver con lo que comentamos del conflicto de los municipales de Villa Mercedes, ¿no? Cómo las autoridades terminan negociando con el sindicato, que no representa al movimiento que llevó toda la lucha, y bueno, y el descontento que termina generando, porque de última solamente algunas de las demandas que se reclamaban fueron cumplidas. Pero bueno, esto es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, cómo se busca una organización alternativa en base a la asamblea, a la participación, lo que nosotros llamamos la democracia directa, donde todos dan su opinión, se resuelve y se vota, y por mayoría se resuelve, qué es lo que no sabe hacer, no puede hacer y no quiere hacer la burocracia sindical, ¿no? Sí, porque como hemos dicho 1.000.000 de veces, una pata más del trípode de monopolios, sindicato y Estado. Claro, así que Santa Alianza, que le decimos nosotros. A mí me gusta más un trípode. La tercera pata. Un tridente. Bueno, acá estaba leyendo lo que mandan de Corrientes. Me gustaría también, hablando de autoconvocados. Dice: basta de despidos, compañeros. Acá los dueños de la fábrica hacen lo que quieren. Despiden a compañeros con más de 20 años de antigüedad, y ni de hablar de los más nuevos, sin ningún peso, sin ningún motivo, y encima reciben subsidios del Estado, como si fueran ellos los que están mal económicamente. Somos nosotros los obreros, los que con el sueldo miserable que cobramos, los que no llegamos a fin de mes. Pero son ellos los que reciben los subsidios, y para lo que estamos produciendo, nada, y para los despidos, ni gracias. Después de dejar tu vida dentro de la fábrica, nos tiran a la calle. Eso es lo que ellos hacen con nosotros. Y nuestros delegados, bien, gracias.
Y esto no es solo el problema de los que son despedidos, es el problema de todos los que trabajamos acá. Más de 800 obreros, porque mañana van a despedir a cualquiera de nosotros y entonces, compañeros, vamos a esperar que nos toquen para hacer algo. ¿Hasta cuándo vamos a soportar este maltrato? ¿Hasta cuándo vamos a soportar estos salarios de hambre, estos ritmos de trabajo? Compañeros, nosotros somos los que producimos las riquezas y tenemos derecho a exigir cuanto queramos ganar. Tenemos derecho a exigir una vida más digna. El lunes 26 a las 9 horas, todas las puertas de la fábrica, obreros de tipo TI. Tipo IT. Tipo IT. ¿Será la fábrica tipo IT o es el lugar? No, IT tipo la fábrica. IT es la fábrica. Ajá. Bueno, esto es un anuncio, estamos llegando un poquito tarde, pero sí, son por denuncias la de... fecha. Sí. No, sí, pero lo importante es lo que queremos reflejar, ¿no? Que acá habla del sindicato, bien gracias, los delegados, bien gracias, los delegados gremiales. Sí, por supuesto. ¿Qué sindicato es ese? Textiles. Textiles. Mira, esa es otra también de Reconquista, lo que dicen los compañeros de Reconquista, también es una sola parte, vamos a decir. Si no, es un artículo largo que han hecho. En una parte dicen los changos, dice... En estos meses los obreros lucharon contra todo, contra el sindicato textil, que descaradamente se planta como protector y garante de los intereses de la empresa. Han luchado contra la empresa misma, contra el Estado, que cuando se trata de cumplir los derechos laborales es uno de los más grandes hijos de su mamá. Lo cierto y certero de esta historia es que esto recién comienza y que en la asamblea masiva se le ha dado un plazo de 30 días para cumplir todos los reclamos hechos. De lo contrario, se llevará a cabo un paro por tiempo indeterminado. Estamos hablando acá de algunas empresas del grupo Vincentín, que son 2 hilanderías, y bueno, y hay toda una experiencia de lucha ahí de los compañeros, ¿no? En forma independiente, bueno, incluso hasta tuvieron un enviado ahí, un paracaidista que fue a romper la asamblea, el amigo ¿cómo se llama? Castel, que fue a proponer reparto de bolsones y ese tipo de cosas para... Asistencialismo. Claro, para terminar con la resistencia de los trabajadores, que hasta estuvieron a punto de tomar la fábrica, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo empieza a jugar, ¿no? O sea, no solamente el sindicato, sino otros elementos externos que son funcionales a las patronales, son funcionales al gobierno, como veíamos recién, ¿no? Y bueno, y todo esto tiene, como yo digo, está sentado sobre bases, que es, primero, la ley de asociaciones profesionales, que data del año 75, esa fue la gran pelea que se dio en aquella época con las coordinadoras, las famosas coordinadoras de lucha, cuando empezaban a surgir organizaciones clasistas, donde hubo gremios que realmente se ganaron para un proyecto revolucionario, si lo queremos denominar de alguna manera, y que fue, digamos, una ley que se impuso desde ya las postrimerías del gobierno de Isabel Martínez de Perón, con todo el apoyo de la burocracia sindical de la época, Casildo Herrera, Lorenzo Miguel, toda esa banda de delincuentes que terminaron después fugándose, como Casildo que dijo yo me borro, hablando un poco de la historia, ¿no? Pero ¿de dónde viene todo esto? Y esto no ha tenido modificación a la fecha, ¿no? También tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, que fue ratificada incluso hasta por este gobierno que se jacta de ser nacional y popular y de tener su donde visión. se lo retocó en la época del Meremato, claro, pero en función de los monopolios, no en función de la clase obrera. Claro, entonces, Por la ley de flexibilización laboral. laboral. La famosa ley Banelco, porque se coimió a mucha gente de los legisladores nacionales para que la votaran, y en el gobierno K fue ratificada. Se modificaron algunos artículos con respecto a los modos de contratación, pero todo lo demás quedó exactamente igual. Por eso es que la superexplotación que hablábamos recién sigue estando en plena vigencia.
los turnos de 12 horas siguen estando. Turnos rotativos. Turnos rotativos mal, o sea, la disposición horaria total del trabajador para con la empresa. Eso el famoso full time. Claro, eso lo sufre mucho la gente que está en la parte técnica, ¿no? Donde hacen mantenimiento. A lo mejor no tanto el obrero de la línea, que les hacen cumplir un horario en la línea, ¿no? Pero bueno, también está el hecho de que... los horarios rotativos, que está una semana a la mañana, una semana a la tarde, una semana a la noche, cuando no sabe si es de día o es de noche. Bueno, y que no pueden dejar de cumplir o de cubrir el turno siguiente, o sea que si un trabajador del turno siguiente no se presenta, alguno de los del turno lo tiene que cubrir. O sea, eso todavía está en plena vigencia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el otro día fue el feriado de los trabajadores de mercantiles, de comercio. ¿Cuántos años lleva? O sea, la ley está, supuestamente, del año 2009, por lo que yo pude averiguar, donde se declara que el día 26 de septiembre es el día mercantil, un día de descanso para los trabajadores de comercio. Ahora, hubo amenazas del sindicato de que iba a haber multas a la empresa, pero ¿y los demás días? ¿Qué? ¿Los domingos? Claro, los domingos, los sábados a la tarde. O sea, todo eso está abarcado dentro de lo que es fueron la modificación de la ley de contrato de trabajo. Y además que por más amenaza y qué sé yo, un montón de empresas que tienen a sus empleados en condiciones de empleados de comercio, no les dio el feriado. Exacto. Muchas no cumplieron. Un montón de empresas no cumplieron con eso. O sea, bueno, pero justamente, ahora yo lo que voy ¿A dónde están las multas del señor Pereira? Claro, entonces por eso, un día defendemos un día. No, además, los 364 obvio. Días restantes, ¿qué hacemos? ¿Ah? No trabaja el empleado de comercio. Claro, está en su casa. Los ítems en negro que tiene el bono del trabajador de comercio, que no aporta la jubilación, que no aporta la obra social. ¿Ah? En eso, ¿dónde está? Lo vemos a diario, bueno, en el centro, cuando hay a muchos que se les paga en negro, muchos chicos jóvenes, donde o le aparecen como que trabajan media jornada. Claro. O los ponen en ¿cómo se llaman estas agrupaciones laborales? ¿Cómo se llaman? Cooperativa de trabajo. Cooperativa de trabajo, contratados, un montón de infracciones de infracciones y abusos que viene cometiendo la patronal sobre la clase obrera. Sí, ¿no? Me comentaban el otro día como una gran conquista, alguien que no es de empleado de comercio, pero que lo veía de afuera, como celebrando, como si fuera un logro del gobierno de Cristina, el feriado del lunes pasado. Y sin conocer mucho, sin conocer a esta persona, nada más que la simpatía que tienen por Cristina aberrante. Y yo le empecé a comentar a partir de ahí que, bueno, las condiciones de trabajo que tienen los empleados de comercio, todo lo que usted refería, los salarios, uno de los salarios más bajos, y las condiciones de superexplotación, de extensión horaria, una cantidad de cosas que no reconocen las patronales. Pero volviendo un pasito atrás y tratando de cerrar una idea, que era el tema que se habló acá, viendo a ver cómo era la cuestión legal de la asociación gremial. Vos citaste la ley de asociaciones profesionales del año 74, 75. Y haciendo un poquitito una historia, el Estado se toma en serio este tema de intervenir en las organizaciones gremiales a partir de los años 30 más o menos. Antes tuvo una línea de represión muy fuerte contra las organizaciones que eran fundamentalmente o lideradas por el anarquismo. Después de los años 20, que el anarquismo sufre derrotas muy grandes, con los sucesos de la Patagonia, con la Semana Trágica y otra serie de huelgas que fueron salvajemente reprimidas, en los años 30, con el golpe de Uriburu y más que nada con el de Agustín P. Justo, y el plan de sustitución de importaciones que se empezó a aplicar en esa época, que muchos kirchneristas se creen que lo puso Perón, lo puso la gran burguesía vinculada
La exportación. Claro, exactamente. Argentina que empezó a implementar ese tipo de políticas. Durante el gobierno de Perón estas políticas continuaron, porque con la situación de la crisis del 30 y después de la guerra, la Argentina no recibía nada en cuanto a productos manufacturados y tuvo que desarrollar un plan de estas características. Es ahí cuando la burguesía, el Estado argentino, el Estado burgués argentino, el Estado de la patronal argentina, empieza a tomar más en serio el tema de la intervención, de la organización de los sindicatos, de la organización bajo la tutela del Estado, empieza a meter las manos. Esta es una idea que hay que digamos, meter un poco, ¿no? Fuera las manos del Estado y de la patronal en las organizaciones obreras. Claro. Fuera, no tiene nada que hacer. No sé si se entiende. Todas las regulaciones que el Estado no es un árbitro neutral. El Estado no es un árbitro neutral. Esa es una fantasía del bonapartismo argentino, es decir, de los liderazgos argentinos que trataban de demostrar un Estado del peronismo de los años 40 que era equidistante entre los reclamos obreros y entre la patronal. Eso no fue así nunca, salvo en episodios. Indudablemente hubo episodios que sí, sobre todo en el periodo inclusive previo a que cuando Perón era subsecretario de Trabajo, Trabajo con los ferroviarios. Bueno, ahí hubo una intervención del Estado. Una intervención dura del Estado y fue a Perón. Hay la película, ¿cómo se llama? ¿Qué película? Hay una película de estas que han hecho ahora sobre Eva Perón, que se ve a Eva Perón yendo a esa asamblea. Es muy interesante, no sé cuál es la película, pero es muy interesante porque esa fue como que se jugó Evita y tuvo que jugarse, digamos, y ella se jugó a favor de que levantaran la huelga, y los obreros tuvieron toda una deliberación. Fue toda una cuestión muy grande, pero no fue la exhortación y se fue, no, era la exhortación y la represión. Bueno, entonces esta idea, ¿no? Me parece que, para concluir, la idea de que el Estado y la patronal saquen las manos de las organizaciones obreras. No tiene nada que organizar, no tiene nada que hacer con los fondos de los trabajadores. Los trabajadores no tienen por qué aceptar que los fondos de sus sueldos que van al sindicato tengan que ir primero a las arcas del Estado, que sea el que reparte voluntariamente, y esto que permite una cuestión, una tranza política entre el Estado, los políticos y los dirigentes sindicales. Bueno, eso quería decir, la idea de organizaciones sin estar regimentados por funcionarios del Estado, ni por la patronal, por supuesto. Bueno, me parece bien para darle un cierre a este bloque, así que nos vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos. Y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Noches de vacío, cuando te ibas a dormir, esperando que la suerte volviera a sonreír con los ojos abiertos, esperando un milagro. Oh, siento que llegó nuestra hora. Esta es nuestra revolución. Y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas, al fin lo van a ser, cantadas con rabia por los que siempre callaron. Esta es
Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. En este su último bloque de la despedida. Y bueno, vamos a aprovechar para contar que se está dando un taller de... Ni sabía. Audiovisual. Audiovisual, pero esperen, vamos a leerlo bien. Contá tu propia historia, aprende a filmar y a editar. Taller de producción audiovisual. Lo tenía tapando con el dedo, por eso. Para jóvenes a partir de los 15 años, libre y gratuito. Del 24 de septiembre al 12 de noviembre, todos los sábados, de 11 a 13 horas. Te esperamos en el CECAL, Centro de Capacitación Laboral, Padre Jorge Contreras, Boulevard Vélez Arfield, esquina Bahía Ushuaia. Sumate. Inscripción en Radio Comunitaria Cuyum, Manzana D, Casa 15, del Barrio La Gloria. No sé si están abiertas las inscripciones todavía. ¿Sí? Están abiertas las inscripciones todavía. Y si no, también puedes llamar por teléfono al 156 54 79 88. Organiza la Radio Comunitaria Cuyún y el Noticiero Popular. Y otra cosita, sí. Los chicos que se quieren inscribir, que van a llamar a la radio, también se pueden acercar. Nosotros nos inscribimos y este sábado es como la segunda clase. Todos los pibes que se quieran acercar tienen que traer una historia escrita, un guión, una historia que ellos quieran contar, que después se van a hacer cortometrajes, que se va a presentar en un festival que vamos a hacer acá en el barrio. Se va a presentar cada corto de la historia de los chicos que quieran contar. La historia que quieran, ¿sí? Un corto más o menos de 15, 10 minutos, no importa la duración de lo que ellos quieran contar, se va a filmar y se le enseña a editar. Ellos van a editar su propia historia, van a poner lo que quieren en un videíto. ¿Los cursos están a cargo de...? Están a cargo de la gente del Noticiero Popular y de las radios. Bueno, y tengo una consulta. Acá en la radio de Lucio García y el Pirata. Che, ¿y de 15 años hasta qué edad jóvenes? No tienen... 55 entra. No, todos jóvenes. Aparte, pueden venir chicos más chicos, 14, 13, 12, que también estén interesados. No están estrictos. Claro. Ajá. Bueno. Y que reiteramos el número. Sí, el número de la radio, 156 54 79 88. Muy bien. Manzana D, Casa 15, del Barrio La Gloria. Por si no pueden llamar y quieren venir. Bueno, les dejamos el espacio de aire al que ya se viene al programa. Ay, me trabo hoy. Locos de la Azotea. Ese mismo. Y bueno, como siempre digo, para terminar de concluir el programa, con unidad y autoconvocatoria, el mejor camino a la revolución. Bueno, mi nombre es Leo, nos vamos despidiendo, le agradecemos la presencia a Daniel, a los chicos de Locos de la Azotea y al Pirata por haber estado en la consola de sonido, y será hasta el próximo miércoles a partir de las 19, o tal vez un poquito más tarde, depende del operador que tengamos, ¿cierto, Pirata? Acá en La Chispa, Mendoza. Chao, gracias. Bueno, yo muchas gracias a Daniel, y bueno, como ha visto, esto no hace daño, podemos hablar de muchas cosas más, tiene mucho él para transmitir de su propia experiencia personal. Y tiene las puertas abiertas acá en la radio para este programa, para los otros, ¿no? Y bueno, y como siempre decimos, después de un muy buen programa, tiene que venir otro mejor, así que Locos de la Azotea va a tener que hacer un gran esfuerzo para superar este gran programa de La Chispa de este miércoles. Hasta la semana que viene.